mucho gusto de saludarles. Es un placer poder conectarnos y poder platicar de la palabra del Señor. Vamos a bendecir nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra. Y vamos a orar por si algún un enfermo que hay entre nosotros, ¿va? Así que vamos a aprovechar estos minutitos para ponernos en oración. Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, suplicándote, Señor, que nos auxilies en la predicación, Señor, tanto en la explicación como para oír, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Padre bendito Dios. Te pedimos, Señor, que todo cansancio, Señor, que toda preocupación, toda distracción, Señor, sea quitada de nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos por los enfermos, Señor. Acuérdate de ellos, Señor. Algunos están en los hospitales, otros están en sus casas. Te pedimos, Padre bendito Dios, que esta noche, Señor, todos puedan dormir tranquilos, Señor, que puedan encontrar, Señor, en su enfermedad, Señor, paz, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice también a los parientes, Señor. Siempre oramos, Padre, por los que están enfermos, pero también oramos por los parientes, también por los familiares, Padre. Ayúdales en su corazón, en su entendimiento, a sobrellevar esta prueba que cada uno está llevando con sus seres queridos, Padre. Bendice, Señor, la mente y el corazón de tu pueblo que está sufriendo, que está preocupado, Padre. En el nombre de Jesús ministramos un espíritu de paz. Tu palabra dice que la paz guarda la mente y el corazón, Señor. Muchas gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, oyendo a nuestro apóstol durante toda esta semana y el fin de semana, él nos estuvo platicando acerca de 14 tiempos que hay en el libro de Eclesiastés, donde se podría decir que hay un tiempo opósito, hay un tiempo bueno y un tiempo malo, o de alguna manera se hace una cosa al principio. Por ejemplo, él nos enseñó el día martes en Pastores. Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar, ¿verdad? O sea, es algo opósito, algo totalmente diferente. Pero yo quisiera leerle un pasaje de la Biblia que va relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy. Es la iglesia de Sardis. A ver si... sí, Sardis. Apocalipsis 3:3. Fíjese, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Qué importante es, a esto le quiero yo que le ponga énfasis. Y oído, no le vamos a quitar recibido, sino recibido y oído. Vamos a hablar un poco lo que está relacionado con el oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué interesante, ¿va? Porque no le dice lo mismo a las demás iglesias, ¿va? Entonces, a esta iglesia le está recomendando él o le está aconsejando que guarde lo que ha recibido. O sea, y una pregunta sería, ¿qué hemos recibido? ¿Va? O sea, nos han dado muchas cosas, pero hay cosas que no las recibimos porque estamos distraídos, porque estamos pensando en tantas cosas o porque no vamos a la iglesia. Han habido muchos temas o muchas cosas que Dios nos ha querido dar para recibirlo. He aquí la importancia de conectarnos, hermano. He aquí la importancia de estar constantemente en la iglesia, porque estas son cartas. Bueno, toda la Biblia es una carta para la iglesia, donde el Señor nos enseña, donde el Señor nos alerta, donde Él nos da guianza, donde Él nos profetiza cosas que habrán de venir y cómo las habremos de enfrentar. Y van a haber cosas que nosotros no vamos a poder hacer porque no llegamos precisamente para aprenderlas. Eso es como en la escuela, ¿verdad? Si usted deja de asistir, se enferma, pues que sería una de las cosas que podrían suceder. Los días que usted falta a la escuela, si no se pone al día, si no se pone a estudiar, si no hace lo que tiene que hacer, usted se salteó una parte de la información que usted debería de conocer. Exactamente la Biblia, yo creo que toda la Biblia, de pasta a pasta,
está llena de instrucciones para nosotros. No podemos menospreciar porque no entendemos. Cuando no entendamos, pues hay que decirle al pastor, ¿va? Pastor, perdone, me podría explicar un poco más eso, tal vez no en un servicio, ¿va? Pero en un discipulado o aparte, ¿va? Pero hay que tratar de entender la palabra, porque si no entendemos, no vamos a dar fruto. Eso es bien interesante. Pero entonces, fíjese, bueno, ahí quiero dejar esto. Le quiero leer otro pasaje también. Fíjese, por ejemplo, eh, eh, segunda de Corintios 11:3. Estos eran algunos temores que tenía el apóstol Pablo por la iglesia. Podríamos hacer un tema, ¿va? Los temores apostólicos o los temores de Pablo, pero este es uno de los que él tenía. Dice, mas temo como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos vuestros sentidos, en alguna manera caigan de la simplicidad que es en el Cristo. Ok, pero esta es la Biblia del oso, pero fíjense, me gusta porque sean corrompidos vuestros sentidos. Lo que quiere decir que una de las cosas que le corrompieron a Eva, la serpiente, fue su oído. Porque a través del oído fue que le logró cambiar la doctrina que ella tenía. Es que nosotros tenemos doctrina, hermano. O sea, pero la doctrina no es solamente el conocimiento. Hemos hablado que la doctrina es una forma de vida. Lo que usted tiene como doctrina es lo que usted es, lo que usted ha asimilado del Evangelio. Y eso es lo que usted representa, no es lo que solamente dice. Porque muchas veces yo he oído, ¿va? Cuando era oveja, en diferentes niveles de la iglesia, las cosas que decían las personas que estaban sentados al vernos a nosotros, cómo nos conducíamos o cómo éramos en la iglesia, por ejemplo, cuando éramos servidores. Habían algunos que eran muy groseros con la gente, ¿va? Y entonces algunos decían, yo no sé por qué el pastor tiene a este, si a veces pasa ahí a administrar las ofrendas, pero mire el carácter que tiene y qué maltrato tiene con la gente. Y de alguna manera tenían razón, y eso se siente uno confuso, ¿va? Porque se supone que en cuanto a la doctrina, lo que yo he aprendido, eso vivo, eso me lo ven. No es lo que digo, y a veces nos sentábamos en los almuerzos, ¿va? Y entonces empezaban las discusiones sobre ciertos temas, y cuando la gente se empezaba a acalorar porque los demás no le recibían, por muy bonito que estaba lo que estaba enseñando, como que eso lo iba descalificando. Porque esa es la doctrina. La doctrina es nuestra forma de vivir, lo que hemos aprendido, lo que ya somos de parte del Evangelio, lo que nos hemos comido. Acuérdese que todo lo que usted come, eso puede ser muy bueno para su cuerpo o se puede manifestar en algo malo. La mucha grasa, mucho eso, usted sabe que puede producir colesterol, puede tapar nuestras arterias, puede hacernos daño. De la misma manera, tenemos de saber que la buena doctrina nos va a tener a nosotros fuertes, nos va a tener consistentes en medio de situaciones tan adversas, tan difíciles como las que estamos pasando. Hay mucha gente que sucumbe cuando muere un pariente y es doloroso, hermano. Yo no había tenido esa experiencia así de alguien muy cerca, ¿va? Se ha muerto un tío, pues que uno los aprecia, y principalmente cuando uno está muy lejos, muchos años, pues es diferente, pero cuando uno se le muere a alguien muy cercano como un padre o como un hijo, es terrible. Yo creo que un hijo es más doloroso. Digo, bueno, tal vez cometí el error hacer esa comparación, ¿va? Pero a veces nuestros padres pues ya tienen una cierta edad, ¿va? Ya es un tiempo prudencial en que el Señor los llama, pero un hijo es más joven que nosotros, ¿va? Y debe ser dolorosísimo. Y hay gente que sí ha pasado esos momentos, y para mí mis respetos, debe ser algo terrible, debe ser un dolor tremendo, ¿va? Pero entonces el apóstol Pablo temía eso, ¿va? Que los sentidos, o sea, tenemos 5 sentidos físicos y 5 sentidos espirituales, pero a través del oír viene la salvación, a través del oír viene la doctrina. Entonces, si nuestros oídos no están capacitados espiritualmente, porque la Biblia dice 7 veces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, donde están las 7 iglesias, dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
O sea, yo creo que la Biblia no está redundando en lo que está diciendo. O sea, decir que alguien que tiene oídos, que se le ven las orejas, ¿va? Porque estas son las orejas, el oído es lo que está adentro. Pero decirle a alguien que tiene oídos y si se le están viendo. Pero ahí no está diciendo que si tiene oídos de estos, sino tiene el oído espiritual para poder oír y poder recibir la doctrina, la palabra. Porque eso es bien interesante, hermano. ¿Se recuerda cuando visitaron a María, el ángel Gabriel la visitó? María hizo el Señor una sombra para que Jesucristo naciera en ella, lo colocó, pero ¿dónde lo recibió ella primero? Por la salutación, por lo que le dijo el ángel, le penetró a su oído. Entonces, pero yo me puedo imaginar, María no era una cualquiera mujer, la escogieron dentro de todas las mujeres doncellas de Israel y debe haber tenido unas cualidades extraordinarias y una de ellas, su oído. Fíjese, y eso es lo que hoy yo quisiera platicar, porque fíjese, nuestro apóstol hablaba de ese tiempo de hablar y tiempo de callar. Pero en hablar y callar tiene que ver el oído. Entonces, este es un tiempo en que muchas doctrinas que andan vagando o metidas en la iglesia como falsos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, ellos están regando esa semilla y debemos nosotros de tener cuidado, hermano, no ponerse a oír lo que no debemos. Acuérdense que una de las cosas que hablamos el domingo, los preparadores de la iglesia, y hablamos de Noemí con Ruth, y una de las cosas que lo que tuvo que aprender Noemí, hablamos primero que ella venía de Moab, y Moab significa orgullo o orgulloso, o soberbio, dice, ¿verdad? Entonces ella tuvo que botar eso para poder aprender. Fíjese, cuando uno es soberbio, y yo le dije que soberbio es el grado más grande del orgullo, porque el soberbio no va con los que están abajo, sino va con los que están arriba. O sea, hay gente que está a un mejor nivel que uno y uno como hizo Luzbel, con el Señor se ensoberbeció y consideró que él podía llegar a ser igual que Dios. Eso es lo que quiero explicar con eso. Pero lo interesante de eso, que ella para tener el éxito que ella tuvo que desarraigar de su corazón su herencia ancestral, su origen. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que pudiese obedecer todas las órdenes que iba a necesitar para llegar a ser la esposa y ser la señora del lugar, ¿verdad? Porque ella conquistó a los siervos, conquistó al encargado, ¿verdad? O al dueño del lugar, ¿verdad? Pero una de las cosas que le dijeron fue, no vayas a espigar a otro campo, no vaya a hacer que te lastimen, que te golpeen. Tal vez no le van a golpear así, con golpes y todo, pero le pueden lastimar su oído. Y lo pueden lisiar su oído de tal manera que no puede oír. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que se me metió a mí cuando estaba de época Bruce Lee. Le dije a mis papás que me quería meter a aprender karate y me acuerdo que el chino que nos enseñaba nos agarraba y ponía así la mano acá y decía, golpe aquí, ojo ciego y oído no oye, decía, porque así hablaba. Pero el golpe aquí le cerraba los ojos y el oído. Entonces, interesante, ¿va? El oído debemos de conservarlo, debemos de cuidarlo. Y una de las caras, fíjese, cómo es de interesante, hoy que pensaba en el oído, la mayoría de ancianos pierden el oído. ¿Por qué lo pierden? Lo pueden perder, fíjese, por infecciones, porque cuando eran jóvenes no se cuidaron, si trabajaban en el campo o en lugares donde hacía mucho ruido, por oír música muy fuerte, o por las muchas infecciones que uno padece. Entonces a veces uno se autorreceta y no sabe realmente si es una bacteria o un virus y constantemente está tomando, uno se está autorrecetando y puede dañar su oído para siempre. Pero fíjese que eso me llama la atención, que acuérdese que eso, cuando se habla de la vejez, nosotros tenemos un viejo hombre en nosotros. Si el viejo hombre sigue con nosotros, uno de los problemas que tiene el viejo hombre es que no oye bien. Entonces nosotros necesitamos hacer que muera el viejo hombre en nosotros para que el nuevo hombre
el que está lleno de vida y energía, pueda abrir sus oídos y escuchar la palabra. Ese es uno de los, yo no había visto eso, ese es uno de los beneficios que trae que la nueva criatura es la que va a captar y va a agarrar mejor. Ya el viejo hombre está viciado necio y ya no deja que le entren nuevas cosas, sino lo que él dice, esto es así, yo así lo aprendí y no quiere mejorar. Pero el nuevo hombre que Dios puso en nosotros es aquel que tiene sus sentidos nuevos, tiene una buena visión, tiene una forma de oír, un buen olfato, tiene muchas cosas nuevas como tienen los jóvenes, ¿va? Pero qué interesante es eso. Pero entonces, entremos al tema. Yo quiero hablarle, no hallaba cómo ponerle, hermano, pero lo saqué del versículo principal. Porque vendrá, fíjese, y aquí está otra vez lo que el apóstol estaba enseñando, porque vendrá tiempo, este es un tiempo, cuando no soportarán la sana doctrina. Y mire, hermano, no se necesita ser muy sabio para darse cuenta que este es el tiempo. O sea, siempre ha habido estos tiempos. De alguna manera, bajita la mano o alta, pero mire, hermano, nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, gran parte o la mitad de mi vida, se podría decir, o casi mayor parte, nací en el siglo pasado. Y yo miré desde que no habían televisores a colores, y donde no había muchos refrigeradores, donde no había muchos teléfonos, y he visto cómo la tecnología ha ido mejorando, no mejorando, sino creciendo de una manera extraordinaria. Pero estamos en el siglo XXI. A partir del año 2000 para acá, en estos 21 años, hermano, se ha desatado la tecnología y ahora, hermano, hay redes sociales por todos lados. Y entonces estas redes sociales nos hacen que mucha gente se meta a enseñar y en medio de las falsas doctrinas, si no le ponemos atención, nos pueden cercenar el oído que Dios nos dio. Fíjense que una de las cosas yo creo que una de las cosas que debe tener un profeta abierto son sus ojos y sus oídos. Y lo primero que hicieron con Samuel fue que el Señor lo empezó a educar a oír la voz de él. Pero fíjese, él no oía la voz de Dios, sino oía la voz de su cobertura, que en ese tiempo era Elí, que le duró muy poco, ¿va? Porque él era el sustituto. Pero lo impresionante de esto era de que Dios, y ¿sabe qué significa Samuel? Entre muchos significados, Dios me ha escuchado. Qué interesante, ¿va? Yo siempre le he dicho y nos ha explicado nuestro apóstol que nosotros queremos que Dios nos escuche, pero nosotros no queremos escuchar a Dios. Entonces, al que no escucha a Dios, Dios no lo escucha. Así de fácil. Pero si Dios es bueno, sí, pues tiene su tiempo en que Él, su gracia está todavía. Pero hay un tiempo en que Él se cierra. Y eso tiene límites. Y pone límites a los hombres. No todos tenemos los mismos límites, porque conmigo ha tratado un buen tiempo. Alguno que haya en esta pandemia haya conocido al Señor, tiene otro límite. Entonces, pero cada uno debería saber que Dios pone límites cuando está tratando con nosotros. Entonces, 2 Timoteo 4:1 dice lo siguiente: ahí está escondido un montón de cosas, hermano. Yo lo había leído siempre muy rápido. Estoy tratando de leer más despacio para captar más cosas. Dice, te encarezco. O en otro lado, te pido, por favor, dice en otra, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Fíjense qué interesante. ¿Entonces se puede predicar otra cosa? Sí, claro que sí. Fábulas, se pueden hablar historias, además, sacar personajes de la vida cotidiana y pues se podría poner un ejemplo, pero no predicar de los presidentes que han habido en Estados Unidos, si hay tantos personajes en la Biblia que nos pueden enseñar de mejor manera. Los ejemplos los dejó el Señor. Pero hay gente como que no hubiese tanto hombre, tanto personaje en la Biblia, que deciden poner que a Beethoven y que a no sé quién. Hermano, eso era la escuela. Allá en la escuela vamos a averiguar eso para poder ganar los años, ¿va? Pero no en la iglesia. Entonces, pero fíjese, dice
¿Por qué dirá? Para que predique la palabra. Quiere decir que pueden predicar un montón de cosas. Entonces, pastor, y un ejemplo cómo sería, como lo estoy haciendo yo, de esta manera, ¿va? Y como lo hacen muchos pastores, leyendo, no trayendo a mi mente cosas que yo creo o que entiendo, sino aquí está la letra. Aquí podemos demostrar que existe lo que estamos hablando, no lo estamos inventando. Entonces dice, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Entonces aquí, pero fíjense, en medio de la predicación hay 4 cosas, 1, 2, 3, 5 cosas que se hacen. Se me hace que estas 5 las deben de hacer los apóstoles, los profetas, los evangelistas y todo, pero en algunos solamente la especialidad es redarguir. Debe haber un ministerio que se especifica. Yo creo que ese sería el ministerio evangelístico. Redarguir, reprende, podría ser bueno, lo estoy pensando, no lo estudié. Reprender podría ser profeta. Le está haciendo ver un error, ¿verdad? Exhortar con paciencia, el pastor, hermano. Y doctrina, pues sería el apóstol, ¿va? Pero entonces, fíjese, porque vendrá, aquí empezamos. Esta es la idea. Porque vendrá tiempo. O sea, ¿hace cuánto se escribió esto? Bueno, hermano, Jesucristo vino hace 2000 años. Para que se juntara el canon, se hiciera la Biblia como hoy la tenemos nosotros, hermano, pasó mucho tiempo. No sé, no lo he leído. Sería un mentiroso inventarme algo. Pero no fue, incluso los apóstoles y los profetas no predicaron con la Biblia. No existía la Biblia, pero entonces a partir de que la Biblia se hizo, hermano, que fue en el siglo pasado, digo yo, o los 1800, no sé, exactamente no sé, pero cuando ya salió impresa, fue cuando salió la imprenta. Gutenberg fue el primero que inventó la imprenta. Entonces se pudo printear, se pudo plasmar con letras y hacer copilar todos los libros y poderlos tener nosotros en mano. Eso no está muy lejos, está más cerca que lejos de que cuando vino Jesucristo. Pero fíjense, desde aquel entonces decía, porque desde aquel entonces decía, y vendrá. Esto lo escribió el Espíritu a través de Pablo, ¿va? Pero era una carta para Timoteo. Entonces decía, porque vendrá. O sea, no había llegado cuando ellos lo estaban diciendo. Porque vendrá. Ahora yo le digo, ¿sabe cuándo llegó? Cuando se extendió en todo el globo terrestre el mensaje a través de la manera en que hoy se está haciendo. Mire, yo en el siglo pasado, yo conocí al Señor el siglo pasado, hace 40 años. Y me acuerdo yo que solo la televisión existía. Y hermano, por ejemplo, me acuerdo de unos personajes que abarcó muchísimo. Si no estoy mal, en una información que tuve en aquel entonces, Jimmy Swaggart predicaba el día domingo en 151 países con diferentes idiomas. Era un trabajo y ha sido carísimo, eso ha sido terrible, ¿verdad? Pero él estaba en 152 países predicando la palabra de Dios. Era uno de los que más podía. Ningún hombre en el mundo, ni siquiera en ninguna otra parte de las naciones había alguien que pudiera hacer eso, porque se necesitaba los medios y el dinero. Y él lo tenía. Y entonces Dios lo usó a él poderosamente para que muchos conociéramos al Señor de alguna manera y preparar nuestro corazón para que el día que llegáramos a una iglesia nos fuera más fácil conocer el Evangelio. Pero hoy, hermano, mire, yo no soy famoso, pero estoy llegando de alguna manera con usted. Y así diferentes pastores están llegando a sus ovejas. Y como nuestro apóstol, y se recordará que, no sé si usted vio más o menos los números para la proclama, llegaron ellos a 1,5 millones de personas que pudieron alcanzar, cosa que no se hubiera podido hacer. ¿Dónde se coloca 1,5 millones de personas, hermanos? No hay estadio, eso, y no se puede juntar ese tipo de personas. Pero fíjese, entonces, para mí, le estoy diciendo más o menos lo que yo pienso, ¿va? Y usted puede ir razonando, si no está de acuerdo, pues tendrá tal vez otro pensamiento, pero porque estamos tratando de discernir cuál es el tiempo. Yo digo que ese es el tiempo. Es donde hay mucha facilidad buena y también dentro de esta facilidad se infiltra todo lo malo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor
que nos dé discernimiento, hermano. Ese es un don que usted que tiene el Espíritu Santo solo lo tiene que creer y pedir, o pedir y creer, ¿verdad? Y es muy importante, hay que saber discernir los espíritus. Entonces, fíjese, porque vendrá tiempo, dicen esta, no sufrirán la sana doctrina. Esta es la forma de escribir. Pero ahorita la voy a leer en otra. Sino que teniendo comezón de oír, me llama esta palabra, pónganle atención. Teniendo comezón, ¿por qué comezón de oír? Se amontonarán, o sea, no es poquito. Mucho, amontonar es mucho. Todos así, es un montón, ¿va? Se amontonarán una cantidad, maestros. No dice pastores ni apóstoles, maestros. Entonces va a estar el ministerio de magisterio negativo, ¿va? Trabajando, también el de parte de Dios, conforme sus propias concupiscencias. Pero esto no va con los verdaderos ministros. Supongo yo que no va. Porque los maestros, estos son maestros que no son de Dios. Estos son falsos maestros. Falsos. Vamos a poner aquí, falsos maestros. Pero una de las cosas que van a tener ellos, concupiscencia. Pero fíjense que en un diccionario secular dice concupiscencia es el deseo de bienes materiales o terrenos, en especial el deseo sexual, exacerbado y desbordado. Pero fíjense, esa palabra exacerbado, que va con X, como que es de domingo, ¿va? Como que es de diccionario. Dije, les voy a decir a los hermanos porque ni yo sé qué es, y no vamos a poner algo solo por presumir. Fíjense lo que significa exacerbado. Dice una enfermedad, una infracción o una molestia. Bien interesante. Entonces estos maestros, una característica tienen concupiscencia. Ok. Y ese tipo de maestros, con ese su defecto, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿De quiénes va a volver, de quiénes apartará el oído? De los creyentes. De los creyentes, hermano. Entonces, estos son gente que seduce. Fíjense, yo un día, yo no conocía a un personaje, ¿verdad? Y de repente lo miré ahí en la televisión hace tiempos. Y le miré, carita, bien bonito, bien guapo. Y dije yo, qué personalidad ese cuate y qué bonito habla. Y de repente empezaron las cámaras a enseñar toda la iglesia. Hermano, casi el 90% eran mujeres. Qué raro, ¿va? Iba a ver al pastor guapo, digo yo, tenía su otra virtud. Pero aparte de eso, yo también lo escuché y tenía un poquito de esto, o mucho. Entonces, fíjense, seducen con sus palabras, seducen con su figura, seducen con muchas cosas. Ya vienen ellos, eso es algo sobrenatural que tienen una voz preciosa. Hermano, fíjese, no sé si usted se ha dado cuenta de una cosa. Hay cantantes que uno, cuando los oye hablar, dice, pero qué fea la voz, y cuando los oye interpretar, como que fuera otra persona. O sea, saben cambiar la voz, saben darle otro tono, y es una vocecita así, y cuando están cantando, wow, hermano, dice, qué vocesona, mejor que siempre cante y no que hable, ¿verdad? Porque no le va, pero eso tiene que ver mucho, eso Dios lo usa. Pero fíjese, pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que a veces usamos eso nosotros y no le damos lugar al Espíritu. O sea, hacemos cosas que Dios nos ha dado, que a algunos les ha regalado más cosas que otros. Por ejemplo, dice que Moisés era hermoso. Dice. Y fíjese que, ¿sabe qué me gusta de Moisés? Dice, era hermoso parecer, pero era hermoso a los ojos de Dios. O sea, como que dice, a él le gustaba mucho Moisés. Eso es bien importante verlo de esa manera, ¿va? Pero entonces yo no estoy diciendo que los guapos no deben de predicar, no se vaya por ahí. No, yo le estoy diciendo que gloria a Dios que los guapos prediquen también, pero que dejen su concupiscencia y que vayan a la buena doctrina. Para que, hermano, no nos vayan a cercenar nuestro oído. Y sin oído nos arruinaron, hermano. Nos dejan sordos. O nos cambian al maestro. Ya no oímos lo que Dios nos enseñó, porque lo hacen de una manera, hermano, que es un abrir y cerrar de ojos. Bueno,
no ni tan así. Y cuando ya uno entregó su oído, sí es de un abrir y cerrar de ojos, pero es en un proceso. No es así, ya llegué y ya cambió. No, no, no. Empiezan pero fíjense que dice que esta gente va, en otras versiones dice, van a estar buscando. O sea, tonos o personas que a ellos les gusta, que les llenan y ya no se sientan a oír lo que les quiere decir Dios, sino lo que ellos quieren que les digan. Y claro, hay definitivamente, y muchos de esos, ¿va? Pero mire cómo dice en otra versión. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios de Cristo Jesús que has de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán. Aquí dice, me gusta más, vendrá tiempo cuando no soportarán, o sea, querrán decir, cállate, no hables de Romanos capítulo 1, 2, 3, no hables de Apocalipsis, no me gusta, no quiero oír, habla del amor, ¿va? Pero ni el amor lo entendemos, hermano, no es tan fácil el amor. El amor no solo es de oírlo, es de vivirlo. Pero fíjense, pero me gusta esto, cuando no soportarán la sana doctrina. Entonces quiere decir que hay una sana doctrina y una doctrina que no es sana. O sea, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a mentiras, fábulas. Ok, entonces miremos algunas cosas que leímos ahorita. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:4, se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Este apartar me llamó la atención. Alejarse o retroceder. Fíjense, qué tremendo. No es lo mismo alejarse, podría ser en una dirección, y retroceder. O sea, alejarse podría ser adelantarnos. Retroceder, pues usted ya sabe, va para atrás. Reverse. Entonces dice, apostrofeo, quiere decir, nos apartarán, nos harán retroceder, hermano. Y quiere decir también abandonar, apartarse, convertirse. Fíjese, era usted una cosa y aquí entra la apostasía. Usted venía de cierta religión, entonces si lo retrocede, regresa a esa religión. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen sus trucos, tienen sus mañas. El enemigo a través de sus falsos maestros va a hacer que usted vuelva a escuchar las fábulas que le predicaron antes. Pero fíjense, habiendo conocido al Señor, eso es una ingratitud. Y habiendo algunos gozados, hermanos, de los beneficios eternos, hermanos, haber visto grandes cosas que ha hecho en nuestra vida, pero ahora lo que queremos es llenar un ego. Queremos tener un conocimiento, queremos tener una novedad diferente a los demás, queremos sentirnos, aquí no se trata de sentirnos, aquí se trata de hacer sentir al Señor, agradar a aquel que nos llamó, no agradarnos a sí mismos, sino que agradar a aquel que nos llamó. Por eso es que la gente que llega a la estatura de soldado, no se agrada a sí mismo, sino que él agrada a aquel que lo llamó. Es el alto nivel. Si uno no crece, se puede quedar en que uno quiere que lo agrade. Si me agrada, me quedo aquí. Pero y de otra manera no. No, usted llegó a agradar a aquel que lo salvó, a trabajar en la casa del Señor, a hacer cosas para que la obra crezca, para que usted de alguna manera pueda hacer algo por lo que hicieron los que antes estuvieron, antes de usted. ¿Qué podríamos hacer nosotros para agradecerle al Señor? Pagarle no podríamos, hermano. Imposible. Pero por lo menos agradarles, traer almas. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Las almas. ¿Qué es lo que ama al Señor? No le gusta, ama. Las almas le gusta a Babilonia. En cambio al Señor las ama, las almas. Por eso dio a su Hijo, hermano. Qué interesante eso, hermano. Y dice un proverbio, el que ama a las almas es sabio. No es aquel que sabe un montón, sino al que ama, al que sabe el valor. Fíjense, yo me atrevo a decir que es carísimo, altísimo el valor del alma. ¿En cuál versículo? Dice, ¿de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Entonces hay una comparación entre el alma y el mundo.
pero están hablando de una alma. ¿Se puede imaginar? Y los hombres las tenemos como nada. Mire cómo le quitan la vida a alguien o cómo alguien se quita la vida, como que fuera cualquier cosa, hermano. Es no tener entendimiento y no saber lo que Dios hizo con nosotros, de qué estamos formados, de espíritu, alma y cuerpo. Y que vamos a dar cuenta de cómo tratamos en nuestro espíritu, cómo tratamos nuestra alma y cómo tratamos nuestro cuerpo, porque algunos dicen, no, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo. Pues yo no me acuerdo que cuando naciste venías marcado y que venías con un montón de cosas. Eso te lo hicieron los hombres. Cuando te presenté delante, pues también me lo perdonó. Bah, de plano que sí, a Dios te perdonó. Si te arrepentiste, sí. Pero no veníamos así, hermano. Hicimos cambios en nuestra vida, cosas que ya ni nos parecemos a los que era. Miren las cirugías plásticas. Ya no conocen a la gente. Algunos les va peor, otros se pusieron más feos que antes. Pues mejor quedemos así feitos, no más feos, ¿va? Sino medio feitos. Debemos de ser sabios, hermano. Mire, uno debe estar contento con lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo me acuerdo que yo tenía un mi amigo. Fíjese, ese mi amigo tenía su rostro, era así de nariz larga, aguileña. Pero fíjese que se le miraba bonita, porque así era la forma de su cara. Pero él quería tener una nariz pequeña y respingada, y se la mandó a hacer. Hermano, no iba esa nariz con la forma de su cara, y se miraba raro. Y él sentía que se miraba igual que no sé quién, pero uno decía, no estaba mejor antes. Se vaciló. El doctor lo que quiere es sacarle la plata, ¿va? Pero, bueno, no es que le quiera sacar, eso fue lo que él pidió y así lo hicieron, ¿va? Hermano, eso es bien tremendo, no sé por qué voy por ahí, ¿va? Pero dice, convertirse a la maldad, desechar, devolver, perpetuar o volverse. Mire todo lo que significa apartar sus oídos. Cuando usted aparta sus oídos, hermano, lo más seguro es que vamos a la apostasía. Lo más seguro es que empezamos a tener problemas con el Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo, se recuerda que 7 veces dice en Apocalipsis. Pues fíjese que creo, si no me acuerdo, hay 7 pasos para que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. Porque dice la Biblia que perdonarán toda blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, pero contra el Espíritu Santo no la van a perdonar ni aquí ni en la otra vida. Entonces cualquiera diría, ¿y cómo, hermano? Es un proceso de 7 pasos, 6 o 7. Pero, hermano, eso es bien serio. O sea, no es nomás así que me agarró la apostasía y me voy de nuevo al mundo, o me voy de nuevo a donde venía, o me voy a algo nuevo, algo novedoso. No, hermano, por eso dice la Biblia, esos son apóstatas. Mire, había 2 apóstatas en el grupo del Señor, uno reversible y otro irreversible. El irreversible fue Judas. Se suicidó, pero ¿cómo se llama? El que pudo regresar, el reversible, Pedro. Estaba en esa actitud, estaba Pedro, hermano. Pero tenía cosas lindas y que no llegó a tal límite que no pudiera regresar. Bueno, pero entonces dice, apartarán sus oídos, volverse o retroceder. Que se le quede eso. Separación. Me voy a adelantar porque siento que aquí me estoy quedando retenido. Bueno, recomendaciones apostólicas. Predica la palabra. 1. Insta en tiempo cuando todavía no sucede lo malo. Insiste, no te canses en hablarle la palabra. Mire, aquí quiero hacer un énfasis en esto, hermano. Mire, yo le puedo decir, hermano, no estoy pensando en nadie específico, pero yo le puedo decir que hay gente que hoy ha muerto en el COVID y que algunos los lloran y dijeron, no pudieron conocer al Señor. Y vamos a tener sorpresa cuando regresemos allá, porque los pastores que insistieron en tiempo y fuera de tiempo, ellos les hablaron, aunque tal vez agarraron el tratado y lo tiraron, pero cuando ellos están en punto de partida, o cuando ya están a punto de irse de la tierra, esas palabras, ese evangelio que se les dijo, porque acuérdense que el evangelio son palabras de vida, mis palabras son espíritu, hijo de Jesús. En ese tiempo puede usar el Señor para que una persona no se vaya sin Cristo. Mire qué misericordia la de Dios. O a lo mejor ni aceptó a Jesús, o a lo mejor sí lo aceptó, pero solamente en silencio, solo Él.
ahí le va a servir, ahí se va a manifestar. Claro, va a ir incompleto, no va a ir como aquel que se preparó, que asistió, que trabajó en la iglesia, que hizo todo lo que tiene que ser un cristiano. Ese se fue inconcluso, pero por lo menos, mire, se podría decir casi se pierde. Eso quiere decir en tiempo y fuera de tiempo. Cuando todavía se puede, hay que preparar a nuestras personas, hermano. Ok, no quiero hablar más de eso porque si no, no vamos a poder avanzar. Y fuera de tiempo, no importa que parezca que no tiene caso. La palabra nunca vuelve vacía. Tú insiste, insta a tiempo y fuera de tiempo. Aunque parezca que la persona, pues, ¿sabe qué nos detiene a muchos? Seguirle hablando a alguien cuando nos empiezan a herir. Porque el diablo eso es lo que hace, que nos ofendan. Pero hermano, no nos están ofendiendo a nosotros, es al Señor. Usted deje la semilla y ya que la haya dejado, váyase. La semilla va a hacer la obra. Y busque, uno siempre anda buscando lo fácil, ¿va? Aquel que ya lo trabajaron los otros, ya que ya casi lo tienen listo, ahora usted quiere. No, agarre a uno que sea difícil y que usted, como usted tiene la experiencia, a usted no se lo contaron. Usted ha vivido, usted sabe lo que hizo Dios en usted. Si algo no pueden arrancar de nosotros los cristianos, es la experiencia del nuevo nacimiento, hermano. ¿Cómo vamos? Mire, los que no nacieron de nuevo, que dijeron que nacieron, pero no nacieron de nuevo, esos al ver que se sienten amenazados, van a renunciar del Señor. Pero los que nacimos de verdad, los que conocemos lo que es el nuevo nacimiento, hemos oído la voz de Dios, nos hemos involucrado en las cosas de Dios, hermano, ni la muerte ni nada nos va a hacer retroceder de nuestra fe. ¿Por qué? Porque hemos tenido experiencias personales. Eso es lo que debe buscar uno. No busques solo conocimiento. Te dije, no dije que no lo busques, no solo, sino busca experiencias vivas con Dios en la oración, en el clamor, buscando al Señor, en la lectura también, hermano, para que seas fortalecido. Entonces, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina, no con tus palabras, con doctrina. Ok, aquí serían otros temas, pero avancemos. ¿Por qué vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina? Sufrirán, esa palabra sufrirán, no tolerar, no querrán, rechazarán, no soportarán. Fíjense, rechazarán. Esto, rechazar, algunos rechazan duramente. Pero te digo yo, no te están rechazando a ti. Fíjense, yo me acuerdo de un hermano. Lo último que hice yo antes de que el Señor me llamara al ministerio, pasé por todo lo que se hace en una iglesia, cada departamento. Pero por último, el que hacía en esa iglesia, hacía evangelismo. Algo le pasó, no sé qué pasó, ya ni me acuerdo. Entonces me dijeron a mí que yo me tomara el cargo. Y dejé otro cargo y tomé ese. Hermano, tuve unas experiencias tan extraordinarias y muchas, cuando me llamaron, se vinieron muchos hermanos y me dijeron, hermano, nosotros vamos a apoyarlo. Pero fíjese, ¿por qué razón? Porque miramos que nosotros trabajábamos en la iglesia, entonces la gente se sentía como apoyada, no era la fuerza. Y empecé a descubrir algunos que tenían una autoridad. Entonces yo miraba que uno, siempre que se acercaba a un carro, siempre se convertía a alguien. Y entonces dije, me le voy a pegar. Y le dije, mira, yo no voy a hablar, yo te voy a acompañar. Acompáñame, hermano. Y llegamos a una troquita, hacia la afuera de una licor, o no me acuerdo si era licor o era un supermercado latino. Y a abrir la cerveza estaba a mediodía y un gran calor que había, hermano, y destaparon. Y entonces el hermano les empezó a reprender. Yo reprendo acto y ligo. Y ellos no oían. Y solo como que pusieron la cerveza así y le dijeron buenas tardes. Y ya que los ató y los ligó, empezó a darles el mensaje. Hermano, empezaron a botar la cerveza así. Yo estaba con la boca abierta. Dije, este hermano tiene autoridad en la boca. Esto cree lo que está diciendo. Y ellos tal vez no oyeron las palabras que yo oí. Ellos oyeron tal vez la autoridad con la que los estaba atando y a los espíritus que lo tenían. Y él les pudo dar fácilmente el mensaje, sencillo. Y le dijo, ¿quieren aceptar a Jesús? Sí, sí. Y hermano, pero entonces tienen la cerveza. Ahí las botaron los dos y aceptaron al Señor. Y dije, pues esa fue pura chiripa. Esa es una palabra hebrea, dice el apóstol. Y nos fuimos a otro lugar.
Y lo mismo, hermano, teatro en el nombre de Jesús, espíritu de no sé qué, y empezaba aquel. Y yo decía, ya nos van a golpear estos. Y peor que estaban borrachos de esos. Y hermano, no, se quedaban inmóviles. Y empezaba que es que dice el Señor, ¡ala, qué bonito! Nosotros nos podíamos a pelear con aquellos porque no los sujetábamos y ya casi nos acaban golpeando. Pero ese iba con autoridad. ¿No se recuerda pues de aquellos que decían que conocían a Pablo? ¿Va? Hermano, la autoridad de Dios. Bueno, bueno, ¿qué otra cosa es aquí? Sufrirán, van a rechazar. Sana. ¿Qué es sana doctrina? Buena, verdadera, no adulterada. Eso quiere decir, mire, que no le pusieron algo extra, sino tal como Dios le ha enseñado. Esa es, y doctrina, didascalia, instrucción, enseñanza. Entonces aquí tenemos, no sufrirán, es que sufrirán, van a rechazar. ¿Qué van a rechazar? La sana doctrina, la verdadera, no adulterada. ¿Y qué es esa doctrina? Es la enseñanza o la instrucción. Interesante, ¿va? Bueno, sigamos a decir rapidito. Sino que tendrán comezón de oír, pero esto me llamó la atención, ponga atención, comezón, epitumia, se dice. Deseo, ¿qué quiere decir epitumia? Comezón. Dice deseo desmedido, deseos propios, querer, capricho. ¿No ha visto a los niños caprichosos? Que cuando no le compran su juguete se tira al suelo a llorar hasta que la abuelita se levanta, lo levanta y dice, sí, mijito, te voy a comprar. ¿Sabe de quién estoy hablando? De uno que se llama Carlitos Lobos. Eso hacía cuando era niño. Y la pobre abuelita le tenía que comprar su carrito. Ella le daba vergüenza ese su nieto caprichoso. Qué horrible, cae mal. Yo me acuerdo que unas señoras ahí tiraban, uy, qué feo ese patojo, decía. Y claro, sí, qué feo, la pobre viejita ahí, ¿no? Sacando su dinerito y aquel chillando, hermano. Ok, pasiones, esto me llamó la atención, mire, tener las orejas sarnosas. Usted nunca tuvo sarna. Eso se pega, hermano. En la escuela. En la escuela, o ¿sabes dónde le pegan la sarna a uno fácilmente? En las barberías que la gente no limpia los utensilios. Y se la pegan aquí, se le pega acá, donde le pasan la máquina. Hermano, es una comezón. Son microorganismos que se meten dentro de las células. Pero ¿sabe qué me llama la atención? ¿Sabe cuándo atacan más? En la noche. Son bichitos que se alimentan de lo que uno tiene. Sarna es una enfermedad de la piel que produce picazón y está provocado por un ácaro, es un animalito pequeño. Ese es el nombre que tiene. Llamado Sarcopteps escabiel. En la zona donde se introduce el ácaro o parásito. Un parásito es que se alimenta del beneficio, produce picazón. La necesidad de rascarse puede ser más intensa por la noche. Fíjense, por la noche, ahora aplíquelo al oído. No, yo tengo que oír aquel cuate que como me gusta, como me cae bien, y aunque sea torcido, ¿va? O eso no lo enseñan en la iglesia, aunque no esté en la Biblia, ¿va? Pero están enseñando. Hermano, si tú quieres aprender historia, quieres aprender literatura, pues vayamos a la escuela. Literatura y todo eso no lo vamos a estudiar en la Biblia, vamos a estudiar la vida de Jesús primeramente, luego la doctrina para la iglesia, luego la escatología, hermano, es otra cosa. Cada cosa tiene su lugar, ¿va? Pero hay gente que como no fueron a la escuela, ahora vienen y los impresionan con esto, con el otro, y acá pues lo que no pudieron hacer en aquel entonces, ahora le llenan el ego. En aquel entonces no pudo ir a la escuela y entonces ahora los atrapan por esa manera. No, hermano. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Ni comida ni bebida para que tiene oídos que oiga lo que quiere decir eso, hermano. No, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es el poder del Espíritu Santo, hermano. Ok, sigamos pues. El oír debe de ir acompañado de ciertas cosas. Fíjese, hermano, yo, fíjese, lo iba a poner esto de último, pero sentí la necesidad de empezar a enseñar a esta altura, que creo que ya más o menos me entendió, y el problema que tenemos en esta época. Si usted acompaña el oído con ciertas cosas, usted va a guardar su oído.
a que cualquiera de estos sinvergüenzas que son infieles o que son falsos, lo quieran sacar de la iglesia. Fíjese pues, Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, aquí, ¿qué sacamos de esto aquí? Dos cosas. El que oye mi palabra, no la de los hombres. A muchos les gusta oír la palabra de los hombres. Y cree, esta es la combinación, mire, cree. Entonces, oír y creer tiene vida y no condenación. Interesante. Ok, miremos otra cosa. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido, aquí hay otra pareja, del Padre viene a mí, oír y aprender. No oigas, hermano, solamente aprende. Por eso es bueno. Mira, hermano, yo tenía esa costumbre. Uno de mis pastores me cambió esa idea. Y fíjese que me elogió. Y me dijo, no te estoy mintiendo. Me dijo, mira, vos, Carlitos, escribí. Es que se me queda. No, si yo ya vi que cuando me hablas del apóstol me das el tema como lo oíste, completo, como que me lo estuvieran narrando. Pero se nos olvida con el tiempo. Yo no me acordaba que cuando uno ya pinta canas se le olvidan cosas, hermano. Entonces, pero vaya que no lo entendí cuando pintaba canas, porque aquel entonces tenía bien negro mi pelo. Entonces dije, tiene razón, voy a empezar a escribir. Y empecé a escribir. Y ¿sabe qué? Bueno, usted puede hacer como yo le digo, como usted aprendió, pero yo lo que hacía era los textos, el título, los textos, algunas cosas importantes, como esa de sarna, estudiar sarna, y me iba a estudiar en otros diccionarios para amplificar la idea. Entonces yo oí, al oír me interesé, pero fui a estudiar, no solo lo que me dijo el pastor. Entonces cuando oí, aprendí. Eso hace que mis oídos se mantengan sanos. Porque esa sería la pregunta. Bueno, está bien, pastor, vaya, nos dijo todo eso, pero ¿cómo podemos conservar bien los oídos? Oyendo y aprendiendo. Ok, miremos otro, ya voy terminando. Mateo 13:20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, otra vez oye, y enseguida la recibe con gozo. Oír y recibir. Entonces hay gente que no recibe. Hermano, déjame decirle, yo como soy su pastor, me perdona a los que no soy pastor, ni estoy hablando de los pastores, sino a los que yo no soy pastor. Hermano, yo podía ver la gente que no me recibía. Y a veces eran bastantes. Y el Señor después me lo confirmaba. Y a mí me dolía, porque yo decía, no por lo que había estudiado, ay, mira, hermano, cómo pasé toda la noche. Y no, nada de eso. Sino porque yo decía, pues se supone que al que está enseñando, no solamente sabe, sino ha vivido eso, que eso va a llegar el tiempo en que lo va a lamentar, va a querer saber todo. Le pongo un ejemplo así rapidito. Yo tuve un tiempo en que yo consideraba que todo me iba bien porque era bien portado. Y sí era bien portado, pero no oraba. Pero la Biblia no dice que no oremos si somos bien portados. La Biblia no dice que no oremos si no tenemos necesidad. Que oremos todo el tiempo, dice la Biblia, así fácil, que oremos todo tiempo y en todo lugar. Y hermano, cuando llegó la aflicción, cuando llegó la prueba, hermano, me compré como 20 libros de oración, como al segundo, ahí los tiré. No entendía, porque no era de entender ahí, sino había perdido mi tiempo. Mis pastores me habían enseñado, pero yo solo oí y no aprendí. Y no recibí. Fíjense, ahí se vamos agregando todas las cosas. Y yo no recibí lo que me dijeron. Estaba en otras cosas, como dicen los muchachos, en otra onda. Estaba en otros pensamientos. Estaba volando mi mente, no estaba ahí. Estaba pensando en los negocios, en el trabajo de mañana, en que no he pagado esto, en que estoy peleando con no sé quién, en que mi mujer no me habla, en que no voy a tener comida hoy. No, mentira, es broma. Pero hermano, eso les pasa a algunos. A mí, gracias a Dios, no, pero conozco historias de esas. Entonces hay que oír y recibir, pero no cualquier cosa. Por eso usted tiene derechos, el pastor tiene derechos. Entonces, si usted decide que alguien sea su pastor, usted debe de ver cómo es su vida, cómo es su forma de ser,
cómo es con su familia, cómo es con sus hijos. Eso es una carta abierta. El pastor es una carta abierta. No, que es una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Claro, no somos perfectos. Yo no le quiero decir que soy perfecto, pero por lo menos hacemos lo más indispensable, hermano. Y le echamos ganas a lo más difícil. Entonces hay que oír y recibir. Esta es otra forma de guardar sus oídos. ¿Qué otra cosa? Así rápido. Juan 12:47. Si alguno oye mis palabras, vuelve a oír, oye, fíjese. Si alguno oye, ¿cuáles? ¿Las palabras de Carlos Lobo? No, las palabras del Señor. No, y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ok, ahí es de oír y guardar. Eso que el Señor no lo juzgue, eso es que Él no vino a eso, pero nos van a juzgar de todo lo que hablamos y de todo lo que oímos después. Ahí no está diciendo que Él no va a juzgar, que Él no vino a eso. En su primera venida, en su periodo de venida, ok, si no me reciben, está bien, no lo voy a juzgar. Pero en aquel día no nos vamos a salvar. Pero ese no es el punto, sino es oír y guardar. Y a una iglesia le dice que guarda lo que se te ha dado. ¿Dónde se guarda? Hermano, en un lugar donde nadie nos lo pueda robar, donde nosotros tampoco se nos vaya tan bien guardado, ni nos acordamos dónde guardamos las cosas. Eso es terrible, hermano. Es una semilla que dará fruto, la que guarda. Interesante. Y por último, Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. No se vaya sin entender. Pregunte, este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60, otro a 30. Oír y entender es otro secreto para que sus oídos, ¿sabe cómo decirle? Como que usted se sabe cada vez que se baña, porque no es cada vez cuando se acuerda, cada vez que nos vayamos tenemos que limpiar nuestros oídos. Y de vez en cuando deberíamos de ir a que nos laven los oídos, hermano. No lavarnos nosotros porque no sabemos. Para que a la persona cree, yo oigo bien, dice, ahorita, pero entre más cerumen se va acumulando, es como una cera que produce el cuerpo, se va acumulando, va haciendo tapones y oye, pero ya no oye claramente uno. Y ese es el peligro, que cuando uno se va envejeciendo, se empiezan a destruir el tímpano y algunas cosas que están dentro de nosotros porque no tenemos una higiene. Pero aquí no estoy hablando tanto de la higiene, de lavarse los oídos, porque eso nos lo enseñó mami cuando teníamos 4 o 5 años, que nosotros ya nos empezamos a lavar, a bañarnos, ¿va? No, yo estoy hablando ahorita de una higiene espiritual. Con lo que le dije es una forma de uno de poder saber si oye o no, hermano. Hace que el maligno, fíjese que oír y entender, ¿qué es lo que hace? Que el maligno no la devore. Si no hace eso, de balde fue a la iglesia, de balde se sentó a oír. Mire, si no entiende, se la devoran. Llega el devorador y se la come. Entonces, por eso a veces dice uno, pero si este hermano siempre está en la iglesia, pero también nunca cambia, porque al salir se la devoraron. Y no es que no se acuerde, sino que se la quitaron. Y entonces ya no puede obrar como doctrina en él. Interesante eso, hermano. Tengo otro más. Tengo otro más. No me quiero ir sin leerse. Dice Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, otra vez oye y entiende. Los otros eran los que no entendían. Es el que entiende. Este sí da fruto. Y dice, entonces este es el que da fruto. Interesante, hermano. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a continuar la próxima semana, primero Dios. Tal vez el martes terminamos lo que tenemos pendiente. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que lo que hoy se sembró, la palabra que hoy se enseñó, usted la pueda guardar, hermano. Usted la puede atesorar en su corazón. Acuérdese que el enemigo tal vez no lo va a atacar en la iglesia, sino lo puede atacar descuidado donde usted esté solo. Entonces, ¿cómo puede usted ser preservado de esto? Si quiere, vuelva a leer el tema, lo puede leer, lo puede retroceder. La bendición de este tipo de programas es que se puede volver a oír
y escriba y empiece a hacer una de estas. Estas son como toda esta suma de instrucción que le di es como un equipo de emergencia para que usted se pueda equipar y sanar usted mismo sus oíditos y pueda percibir siempre que oye al Espíritu Santo y la palabra de Dios a través de su pastor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por este momento precioso que nos has dado, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra ha caído, Señor, en los corazones, que se ha encontrado un lugar en esa tierra, Señor, para que caiga, Señor, y ahora entendiéndola, dé muchos frutos, Señor, y sean guardados, Padre, de esa sarna, de esa comezón de oír que se está dando en todo el mundo. Ellos van a saber discernir entre la buena doctrina, la sana doctrina y la mala doctrina, la insana. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, porque la doctrina nos va a servir mucho, amados hermanos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.